Bien, pues volvemos a este foro. Bienvenidos una vez más a esta cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura Autlán 2026, en donde tenemos bastante viento, así que vamos a tener cuidado. Y por supuesto vamos a continuar porque la siguiente actividad es una de las actividades pues más relevantes también que tenemos en nuestro programa, ya que se trata del homenaje a la poeta autlense Lavinia Cueva Cepeda, en donde vamos a tener 3 participaciones que nos hablarán sobre aproximaciones de la obra poética de la maestra Lavinia Cueva Cepeda. Y esta actividad está coordinada por nuestra compañera del comité organizador de esta Feria Municipal del Libro, la maestra Marcela García Rojas. Está acompañada de 2 personajes que ahorita ella nos va a presentar, nos va a dar un poquito más de información sobre lo que nos van a presentar, pero pido por favor un aplauso para recibirlas en este foro a las 3 personas. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar nuevamente en este marco tan emblemático que se ha vuelto en esta Feria Municipal del Libro aquí en Autlán de la Grana, Jalisco. Un gusto encontrar caras más que reconocidas. Estamos de honor porque para nosotras, para tanto Ángeles, para mí y me queda claro que también para Miriam, pues es un honor que nos acompañen pues las hermanas de la maestra Lavi, la maestra Lolita, que es todo un personaje en Autlán, y sin duda también la maestra Ana Rossi. Todas tienen este legado de la educación y el compromiso por el intelecto, el arte, la cultura y por supuesto lo que engalana en nuestro municipio, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Marcela García, como lo comentaba el maestro Esdras. Tengo a bien de contar con la participación de 2 extraordinarias mujeres, compañera del comité organizador de este año, Miriam Vaca, que es gestora cultural, que es una gran gustosa de la literatura, del arte, de la cultura, que más de 18 años está ahí codo a codo transformando la escena de Autlán a través del blog de Cultura Autlán. Entonces, claro que aparte los caminos nos encontraron en la Biblioteca Antonio Alatorre y creo que eso ha sido un plus para estar el día de hoy aquí. Y por supuesto la queridísima maestra Ángeles Pelayo, mi colega de profesión, hispanistas ambas que buscamos desde el 2017 más o menos, sí, 2017-2018, tener esta conversación sobre la maestra Lavi. Esto fue a fuego lento, porque fíjense, ya estamos en el 2026, ¿no? Bueno, creo que del 2020 al 23 no cuenta, ¿no? Por la pandemia, como que se hizo hay un intervalo en donde no sabemos qué pasó, si existió o no existió. Entonces, ese tiempo pues no lo contamos, pero estuvimos ahí de tesoneras buscando traer la voz de la maestra Lavi aquí a Autlán, obviamente con esta finura que la caracterizaba, ¿no? No creo que estemos a su nivel, pero algo hacemos para lograr que sus letras, su poesía y sobre todo la música que siempre inundó su vida esté presente, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica es la siguiente. Vamos a estar algo así como a un concierto a 4 manos, pero ahora tenemos un intermezzo maravilloso en donde Ángeles y yo vamos a trabajar las aproximaciones sobre la obra poética de la maestra Lavi con nuestra experiencia tanto de análisis literario, crítica literaria, el trabajo lingüístico, que es muy importante en cómo obviamente se nota también la experiencia de las letras de la maestra Lavi en su poesía, la experiencia, ¿no?, de ser como que estar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en el CUSH. Y por supuesto contaremos con la participación de manera intermitente en la lectura de su poesía, ¿sí? Esto va a ser de alguna manera como ir fusionando lo que nosotros vemos en el interés del análisis literario y para que ustedes como público vayan relacionando la poesía de la maestra Lavi, ¿sí? Bueno, iniciaré yo mi intervención, la he titulado Estructuras del alma en la poética de Lavinia Cueva Cepeda.
Si Safo es la madre de la lírica, Eneduana es la piedra angular sobre la que se apoya toda la historia de la literatura. Hablar de ella es retroceder 4.300 años en el polvo de Mesopotamia, la actual Irak. Hacia el año 2300 a.C., para encontrarnos con el primer ser humano que dijo: yo hice esto. Hago un contexto. Eneduana es la primera mujer que la historia determina como la que escribió como autora de un texto literario, ¿sí? No fue un hombre, fue una mujer la que por primera ocasión pudo poner en una tablilla de arcilla: esto lo hice yo. Y era un texto poético, ¿sí? Antes de Eneduana, los textos eran anónimos, oraciones colectivas que parecían brotar de la nada. Ella, hija del rey Sargón de Akkad y Suma, sacerdotisa de la luna en la ciudad de Ur, rompió el silencio en los tiempos. El primer yo literario, en su obra cumbre, La exaltación de Iná, no solo canta a la diosa, narra su propio destierro y su dolor físico. Como diría Borges, ella descubrió que el lenguaje podría ser un espejo y no solo una crónica. Al firmar sus tablillas de arcilla fundó la idea de autoría, convirtiendo la palabra en una extensión de su propia alma. ¿Por qué es vital esta entrada para el homenaje a la maestra Lavinia Cueva? Pues es vincular a Eneduana con la viña en esta feria del libro de Autlán, y creo como un marco temporal de una belleza absoluta. Como continuidad, demuestra que la mujer no llegó tarde a la poesía, ella la fundó. La palabra como rescate, así como Eneduana usó la poesía para recuperar su lugar en el templo. Lavinia y las poetas, tanto mexicanas como autlenses, usan la palabra para reclamar su lugar en la historia y en la cultura local. El legado material, en específico en Eneduana, escribió en arcilla para que el tiempo no borrara su nombre. Hoy, los libros en la feria nos muestran tablillas de arcilla, el refugio donde guardamos lo que somos. Este es un dato curioso para nuestro discurso. Eneduana significa suma sacerdotisa, ornamento del cielo. Es poético pensar que 4.000 años después seguimos buscando en el cielo de la poesía ese mismo orden y belleza que ella grabó con un estilete por primera vez. Hablar, pues, de poesía no es un ejercicio de disección, sino un acto de revelación. Como asegura Paul Valéry, entramos en un estado donde el lenguaje deja de ser una herramienta de intercambio para convertirse en una danza. En la obra de Lavinia, las palabras no caminan hacia un destino útil, giran sobre sí mismas, crean un ritmo que suspende el tiempo cronológico para instaurar el tiempo del alma. Hablar de su poesía es entonces reconocer esa vacilación entre el sonido y el sentido, que nos permite evitar el silencio sin miedo. La poética no es un ornamento, sino el hilo con el que se surce el tejido social. Rosario Castellanos sostenía que la palabra es el instrumento mediante el cual el ser humano se reconoce con el otro. En el contexto de Autlán, la voz de Lavinia actúa como un espejo colectivo. Cuando ella nombra el paisaje, no solo describe una geografía, sino que funda una pertenencia. La construcción social emana de este reconocimiento, una continuidad que se lee a sí misma en sus poesías, en una continuidad que se resiste a la desintegración. Es, como diría Ida Vitale, una resistencia mediante la precisión. Contra el ruido del mundo, Lavinia opone la palabra exacta, esa que limpia la mirada y devuelve a los ciudadanos la capacidad de asombrarse ante lo cotidiano. Existe en su obra una rigurosa arquitectura de las emociones. No se trata de un desbordamiento sentimental, sino de una construcción donde cada verso sostiene el peso de una vivencia. Jaime Sabines afirmaba que la poesía es el testimonio del hombre sobre la tierra. En Lavinia, ese testimonio se vuelve estructura. Sus poemas son estancias donde el lector puede entrar a refugiarse de la intemperie. Es una arquitectura invisible, pero sólida.
Los cimientos son la memoria, las paredes de la nostalgia y las ventanas del deseo. Al leerla comprendemos que la palabra no describe el dolor o la alegría, sino que edifica el espacio necesario para que estos puedan ser habitados con dignidad. ¿Te parece si leemos la primera poesía? Sí, primero la poesía. Adelante, como tú quieres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Yo vengo, me invitaron la maestra Marce y Ángeles para unirme a esta celebración. Y he de confesar que hasta hace poco pude leer a la maestra Lavinia. Mi acercamiento con la poesía pues era lo más general, pero cuando conozco a la poesía de la maestra Lavinia me gustó mucho y empecé a investigar un poco sobre ella y pues armé un pequeño texto para comentar el día de hoy. Lavinia María Cuevas Cepeda nace en una familia en que en su casa estaba acompañada de lecturas y música. La misma maestra Lavi, en su entrevista en la revista Lapicero en julio de 2011, comenta que desde siempre en sus memorias recuerda la voz de su madre leyéndole o escuchando música, así como desde pequeña comenzó a escribir, ya fuera en verso, prosa o sus pensamientos. La maestra Lavi, como sus alumnos y amigos y familia le decían, fue una poeta, narradora, ensayista y académica mexicana de quien su obra constituye un punto de intersección fascinante entre dos disciplinas que comparten el pulso del tiempo, la música y la literatura. Como pianista de formación y especialista en las letras hispánicas, la maestra Lavi logró trasladar la estructura, el ritmo y la sensibilidad de las formas musicales hacia la página en blanco, legando una producción breve pero de una densidad lírica y académica innegable, como se puede mostrar en los títulos de sus libros: Añicos de una sonata en mi mayor, Impromptu en fa mayor a 4 manos y variaciones. En estas obras, la maestra Lavi muestra su capacidad para fundir la música con la poesía en una sola experiencia artística, situándola como una de las voces más originales de las letras jaliscienses, en la que explora temas universales como es el amor, la pérdida, el silencio, la fugacidad de la existencia. Su poesía se convierte así en una partitura donde el lector debe de interpretar los silencios tanto como las palabras, descubriendo las capas de significado que se ocultan tras la aparente sencillez de sus versos. Pues por desgracia es muy difícil poder adquirir las publicaciones de la maestra Lavi, ya que al haberse publicado gran parte de su obra poética y didáctica en tirajes locales y formatos físicos de distribución limitada, ha quedado resguardada principalmente en archivos físicos, ya sea de instituciones o privados, por lo que no siempre se puede acceder a ellos, pero que esperamos en un futuro no muy lejano poder tener acercamiento a sus publicaciones. Y en lo personal, lo tuve gracias a Variaciones, que lo encontramos en una librería de viejo que está aquí en la Alameda, que se pone los sábados y domingos, y gracias a eso pues conocimos un poco de la obra de la maestra Lavi. Y de aquí les voy a leer el primer poema. Se llama Con paz en mi impaciencia. Con paz en mi impaciencia digo, ¿en dónde mi ración de tiempo y paraíso? ¿Para cuándo mi porción de eternidad y espacio? ¿Con quién sentir completa la otredad vacía? ¿Cómo enlazar entre el tacto y la piel la magia del placer intermitente? Mujer al fin, desde el principio supe que de la tragedia media al vivir mi incompletud desazogada, al no saber en dónde encontrar esa porción eterna de Edén sin fin, de amor en completud,
magnificada. Y ahora, aquí, resaltan cuentas de avalorios rotos. Solo el amor perdura. Y la suma de amores fugitivos sigue restando tiempo en infinito. Como bien sabía Borges, el libro es apenas un objeto físico hasta que encuentra a su lector. En el marco de esta feria del libro, la obra de Lavinia Cuevas Cepeda deja de ser pasado para convertirse en un presente vibrante. Su legado es un mapa emocional que nos permite transitar por Autlán y por nosotros mismos, con una conciencia más honda. La importancia de su palabra radica en esa capacidad de transformar la experiencia individual en un patrimonio universal, recordándonos que aunque el tiempo pase, la palabra poética es el único refugio que permanece a salvo de cualquier oscuridad. En las últimas décadas, sin embargo, la poesía escrita por mujeres ha transformado profundamente el panorama literario. Autoras como Rosario Castellanos, Dolores Castro, Coral Bracho han mostrado que la experiencia femenina puede abrir nuevas formas de lenguaje, nuevas maneras de percibir el mundo. Cuando hablamos de la construcción de la voz femenina, no nos referimos únicamente a escribir desde el género, nos referimos a la posibilidad de construir una mirada propia, una sensibilidad particular, una forma de decir que surge de la experiencia vivida. En ese horizonte se inscribe también la poesía de la maestra Lavi. Uno de los rasgos más interesantes de su obra es la relación entre poesía y música. Muchos de los títulos de sus libros evocan formas musicales, sonatas, variaciones, improvisaciones. Esto nos sugiere que para la autora el poema no es solamente un discurso, sino también una forma de ritmo y de resonancia. En su escritura el lenguaje parece buscar una cadencia, una respiración. El poema funciona como una especie de partitura emocional donde cada imagen, cada pausa, cada silencio tiene un lugar dentro del conjunto. Otro rasgo importante de su poesía es la exploración a la intimidad. Sus poemas se acercan a la memoria, a los recuerdos, a los pequeños instantes que forman la vida cotidiana. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de momentos mínimos donde la experiencia humana se vuelve significativa. En ese sentido, la poesía de Lavinia nos recuerda algo muy valioso, que el mundo también puede revelarse en lo pequeño. Un paisaje observado con atención, una emoción que aparece de pronto, un recuerdo que se vuelve inesperadamente. La poesía se convierte entonces en un espacio de contemplación. La poesía es un misterio que tiene la clave de todos los demás. Al celebrar esta arquitectura de emociones, no solo homenajeamos a una autora, celebramos la persistencia de nuestra propia humanidad a través del verbo. El siguiente poema se llama Tancinada. Tancinada, calcinada por el frío derretidor de las realidades inventadas, sudando hielo en rajas, desahuciada por la fiebre congelada de la espera. Tancinada, gota a lágrima, agotada, vacío en riego seco la compuerta de un mar de amar de sed repleto. Tancinada, cansada de ondular las olas huecas entre surcos planos de arideces viejas. Tancinada, agobiada por seguir las luces ciegas de farolas lagrimeantes, que destellándola lagañas nublan tuertos ideales polvorientos. Tan sin nada. Bien. Adelante, maestra Ángeles. Gracias. Yo voy a abordar mi participación desde la construcción de la voz femenina en la poesía contemporánea, en la obra de la maestra Lavinia Cuevas Cepeda. Pero antes de abordarla, yo les quiero decir que hablar de la poesía de la maestra Lavi para mí no es solamente un ejercicio meramente académico o literario. No es nada más leer sus poemas o platicarles, ¿no?, de mis hallazgos dentro de su pluma, sino para mí implica inevitablemente hablar de una mirada así de la literatura, pero que en muchos
sentidos es una forma de posicionarse y observar el mundo. Tuve la fortuna, y lo digo con todo lo que implica la palabra fortuna, de que la maestra Lavinia fuera mi maestra en segundo semestre de la licenciatura en letras. Ella daba 10º semestre, pero yo por aborazada decidí meterme a sus clases, porque recuerdo perfectamente que fue un martes de por allá del 2017, era septiembre, cuando recibí un mensaje de la maestra Lolita que me decía que fuera a conocer a su hermana que vivía enfrente de la universidad. Y yo tenía mucho tiempo, ¿no?, sintiéndome triste porque tenía 18 años y me acababa de ir a estudiar la universidad a Guadalajara, y pues no conocía nada, no conocía a nadie, no tenía amigos. Entonces, cuando salgo un día de la escuela y voy a la casa de la maestra Lavi, me pregunta algo que no me habían preguntado en mucho tiempo, que era cómo estaba. Entonces me solté a llorar ahí en la sala de su casa, y ya recuerdo que me dijo que no estuviera triste, que era algo normal, que si no tenía amigos yo podía quedarme en las tardes en su casa, en su biblioteca, que podíamos comer juntas. Entonces fue una maestra que me marcó mucho, porque los maestros universitarios no suelen maternar tanto a sus alumnos, ¿no? Pues ya estamos grandes, se supone que ya somos adultos, pero para mí fue muy significativo que la maestra Lavinia me tratara así de bonito, me apapachara tanto, ¿no? Y bueno, en este sentido, en estos textos quiero acercarme a su obra poética desde una pregunta central: ¿cómo se construye una voz femenina en la poesía contemporánea? Y más específicamente, ¿cómo se configura esa voz en la escritura de Lavinia Cuevas Cepeda? Y para explorar esta cuestión tomaré como eje dos de sus poemarios, Continuidades e Impromptu en fa mayor a 4 manos. En ellos encontramos no solo una evolución temática, sino también una transformación de la voz poética que revela distintos momentos de la experiencia femenina: la introspección, la memoria, el deseo y el encuentro amoroso, la creación y la palabra. En Continuidades, que es este poemario de aquí, aparece una voz que observa al mundo con una sensibilidad profundamente atenta a lo cotidiano. La vida se revela allí en pequeños gestos, en la contemplación de lo aparentemente mínimo, en la conciencia del paso del tiempo y en la persistencia de la existencia. La continuidad, más que una simple repetición de días, se vuelve una forma de comprender la vida como un flujo donde cada instante contiene una diferencia irrepetible. Y bueno, más allá de contarles esta experiencia triste, ¿no?, de yo llegar a la casa de la maestra Lavi, que me preguntara cómo estaba y yo soltarme a llorar, con ella aprendí como a saborear mi experiencia triste, ¿no?, dentro de una nueva experiencia que yo estaba teniendo siendo universitaria foránea. El Impromptu en fa mayor a 4 manos, en cambio, esta voz poética se desplaza hacia el encuentro con el otro. El libro está atravesado por la experiencia del amor, del erotismo y de la fusión de identidades. El diálogo entre dos presencias, como sugiere la metáfora musical de 4 manos, se convierte en una exploración del deseo, del cuerpo y de la intimidad compartida con aquel sujeto que se ama, ¿no? Sin embargo, más allá de estos ejes generales, la poesía de la maestra Lavinia se articula alrededor de varios temas y núcleos simbólicos que atraviesan su escritura y le dan coherencia a su universo poético. Uno de los más importantes es la relación entre amor y creación. El encuentro amoroso no aparece únicamente como experiencia sentimental o erótica, sino como una fuerza que transforma al sujeto y que posibilita la creación poética. En varios poemas, el lenguaje de la maternidad, fecundar, gestar, dar a luz, se convierte en metáfora del acto de escribir. O sea que sus poemas son los hijos de la maestra Lavinia, ¿no? La palabra nace del amor y el poema se vuelve una forma simbólica de descendencia. Otro tema recurrente es la identidad femenina,
La voz poética explora distintas formas de ser mujer. La mujer que ama, la mujer que desea, la mujer que recuerda, la mujer que crea, y que en todas estas mujeres es una misma. En este sentido, la poesía de Lavinia construye una subjetividad femenina compleja que no se limita a la contemplación pasiva, sino que se afirma como conciencia, como cuerpo y como voz. Póngala a cargar, está medio cargada y ocupa razón, no le sirve todo. No he tenido hijos es el siguiente poema. No he tenido hijos y mis manos como hiedras verdes florecen en caricias. Desmayan sus perfumes buscando a que adherirse y en vez de espinas, entre sus dedos crece un manantial de besos transparente. No he tenido hijos y mi pecho es palomar en donde arrullos se mecen con las brisnas de la luna y las nanas se tejen con canciones de esperanza, de cuna y de ternura. No he tenido hijos y mis senos entre sueños se derraman en zumos dulcerinos y en sus cúspides corolas se abren olas de mar, de amar que albergo en interiores. No he tenido hijos y palpita en mí el misterio de la vida, hierven mis arterias cascadas de ilusiones por latido, trasciende mis entrañas un túmulo de flores en verano. Y el siguiente es matinal. Hay mañanas en que el aire juega levantándoles la falda a los pensamientos. Hay mañanas en que sonriendo tejes una hamaca de suspiros donde te meces. Hay mañanas que trazan con ondas magas una pentagrama de luz entre tus piernas. Hay mañanas en que vibrando marcas el compás al pico del pájaro carpintero que graba en el pentagrama la melodía de tus deseos. Hay mañanas en que harías el amor por puras ganas. La memoria es también un elemento fundamental en su escritura. El pasado no aparece como una simple evocación nostálgica, sino como un espacio en el que se reorganiza la experiencia y se reinterpreta la identidad. Los recuerdos funcionan como materia poética que permite comprender el presente. En cuanto a los símbolos, la obra utiliza una red de imágenes recurrentes que construyen su imaginario poético. Entre ellas destacan el agua, el viento y la respiración, elementos que sugieren movimiento, continuidad y transformación. La respiración, por ejemplo, aparece con frecuencia asociada al amor y a la presencia del otro, como si el vínculo amoroso implicara literalmente compartir el aliento. Otro símbolo importante es el de la música, claro está. La musicalidad no solo está presente en la forma del poema, sino también en su imaginario. El título Impromptu en fa mayor a cuatro manos remite directamente al lenguaje musical y en varios poemas aparecen imágenes relacionadas con el ritmo, el concierto, el eco o la armonía. El amor se representa entonces como una composición compartida, como una pieza que solo puede interpretarse entre dos. También aparecen imágenes vinculadas con la naturaleza. Hay flores, semillas, frutos, lluvia, estaciones. Estas imágenes refuerzan la idea de crecimiento, de fecundidad y de transformación y atraviesan gran parte de sus poemarios. En cuanto al lenguaje, la escritura de Lavinia se caracteriza por un equilibrio entre claridad, expresividad y riqueza simbólica. Sus poemas suelen construirse a partir de metáforas sensoriales que apelan al tacto, al oído y al movimiento corporal. La presencia del cuerpo es constante, el latido, la respiración, la piel y el pulso se convierten en vehículos de significado. Asimismo, su lenguaje tiende a combinar un tono íntimo con una estructura formal cuidada. Hay una búsqueda de musicalidad en el verso, una atención al ritmo y a la disposición de las palabras que revela una conciencia muy clara del poema como forma. De esta manera, la poesía de Lavinia Cuevas Cepeda construye una voz femenina que no se limita a representar emociones,
sino que afirma una subjetividad compleja, es reflexiva, es sensorial, se vulnera y al mismo tiempo es creadora. Una voz que reconoce la fragilidad de la existencia, porque somos humanos, pero también celebra la capacidad humana de transformar la experiencia en la palabra. Hablar de su poesía es para mí una forma de volver a escuchar una enseñanza fundamental que muchas veces, si no es que todas las veces nos repetía en el aula, que la poesía no está lejos de la vida y que la poesía es la vida, cuando aprendemos a ponerle nombre a todo aquello que sentimos y a todo aquello que nos genera un sentimiento, ¿no? Por eso esta aproximación crítica es también inevitablemente un gesto de gratitud hacia mi maestra, hacia sus hermanas y hacia también mi maestra Loli, ¿no? Porque quienes tuvimos la fortuna de aprender de la maestra Lavinia, sabemos que su verdadera lección no fue solamente cómo leer un poema, sino cómo habitar el mundo con sensibilidad, con conciencia y con una profunda fe en el poder de las palabras y de lo que vamos a hacer con ellas. Gracias. El siguiente poema se llama Ritual y es el libro Impromptu en fa mayor a 4 manos y dice: tu mandato genético lo cumples en un ritual colmado de erotismo que me inunda de placer insospechado, haciéndome partícipe feliz de un acto de amores bien logrado. Intentas caricias ancestrales que recuerda tu memoria biológica de añales, y cada vez es nueva, y única, y primera. Y como nunca nuestro sentir es renovado, y las tierras de nadie tienen dueño, y florecen jardines de emociones, perfumando profundas sensaciones. Sí. Y bueno, va otro que es de variaciones, se llama Orgasmo. Un punto de color se va acercando y en crescendo visual se precipita hacia la amante que mantiene los ojos clausurados para mirar más claro dentro de sus niñas. Explosión de luces sin sonido, lluvia de intensos tonos encendidos, cascada silenciosa de arpegios peregrinos, catarata de luna derretida. Derrama voluptuosa de magnolias, granduques y jazmines, concierto de acordes diminutos palpitando en miradas de besos por minuto, plegaria plena de placer intenso que beatifica al individuo, completud amorosa que concentra el ritmo vital del universo, impulso primigenio de la especie que busca aprisionar la eternidad en breve instante. Orgasmo de colores que transforma en aurora boreal cualquier nublado día. Bien. Yo quiero leerles Continuidades, que es mi poema favorito del libro de Continuidades, porque toma la escritura como forma de atravesar la continuidad del tiempo, ¿no? Continuidades. Y después de los puntos sucesivos, se mantiene en suspenso hasta el aliento. ¿Continuar valdrá la pena o seguir en la espera la condena? Empecemos de nuevo, a labrar, arabescos en la tinta, a vagar entre ecos de sonrisas, a bogar entre témpanos de huesos, a limar esos huecos de recuerdos, a soñar con ayeres continuados en futuros de inciertos pareceres, a volar con plumaje remozado y vellocino de luna iluminado, a pensar bajo lluvia iridescente, con luceros opalinos en la frente, a grabar entre versos universos, al mirar bajo lupa lo diverso de los días, aparentes, recurrentes, similares, continuados, semejantes, pero siempre diferentes. Bien. Y yo a manera de cierre quiero hacer relevante en esta tarde la importancia de las mariposas en la vida de la maestra Lavi. Sí, creo que es una de las metáforas, ha creado muchísimas metáforas en su poesía,
Pero yo que no tuve el honor de tenerla como maestra, tengo el gusto de ser su lectora. Y creo que son experiencias muy distintas, ¿no? Ángeles desde la admiración total de su quehacer docente y yo mi admiración a la autora, ¿no? Este misterio de no haberla conocido en persona, pero de conocerla a través de sus letras, me genera ese mito, ¿no? La parte mítica de la autora, porque, bueno, los que somos lectores acá sabemos que cuando no te encuentras con tu autor o con tu autora, todo queda en el imaginario de su voz. Bueno, sí he escuchado su voz, pero no es lo mismo a convivir con esa persona, ¿no? Entonces, Las mariposas, para los que no saben, era pues toda una metáfora en su vida, ¿no? En esa entrevista que menciona Miriam, yo creo que Miriam recordará que ya hace la aproximación del por qué las mariposas, ¿no? Y ahora la maestra Rosy trae aquí unas mariposas a manera de ese homenaje, ¿no? Porque ella menciona que todo empezó por 2 mariposas que encontró, que le dieron, no recuerdo bien si en Tlaquepaque o en Tonalá, y de ahí pues las puso en su departamento. De ahí empezó como esta relación, ¿no?, de la transfiguración. Los poetas son transfiguradores del lenguaje, buscan en la precisión de la palabra transgredir el universo que habitan, ¿sí? No se quedan en la realidad constante, aunque están en una cotidianidad. A diferencia del narrador, el poeta es otro mundo, ¿sí? El poeta no habita tu realidad, es más, no habita ni siquiera una realidad constante de sí mismo, sino que todo el tiempo está inventando posibilidades, ¿no?, por medio del lenguaje. Y entonces yo le comentaba a Ángeles en algún momento que a mí eso se me hacía sumamente entrañable. Todos los que habitamos ese mundo de las letras somos muy raros, ¿sí? Tenemos muchas rarezas y somos muy minuciosos en los detalles. Siempre tenemos algo que es como un catalizador del tiempo, ¿sí? Pueden ser los libros mismos o pueden ser cualquier objeto que te permita esa transmutación, ¿no? Y en este caso quiero rescatar lo que la mariposa era para la maestra Lavi, que en esa entrevista dice, es que, voy a parafrasear, obviamente jamás tendría la capacidad de decirlo de memoria, pero ella mencionaba que se le hacía tan tierno ese gusanito que se arrastraba, ¿no? Y que iba ahí luchándole a la vida, porque pues si encontraba algún despiadado, pues lo aplastaba o lo desaparecía. Y la resistencia que ese gusanito tenía para transformarse, ¿no? Estar en esa crisálida que después le iba a permitir crearse en mariposa. De estar en lo terrestre, ser un ser alado. Imagínense lo poético que es eso, ¿no? O sea, que tengas alas y que no necesites un lugar estático, sino que puedas estar en donde tú quieras. Entonces, yo quiero que cuando esté leyendo este poema, ustedes se imaginen que la maestra Lavi es ese ser alado que en esa transmutación de sus letras y de su vida, pues está representada en todas esas mariposas que hoy podemos encontrar, ¿no? Yo así lo quiero ver, porque aparte, diría mi amiga Lupita Fierro, somos románticas, ¿no? Queremos verlo desde el romanticismo de que son mariposas. Y de hecho, desde que veo mariposas digo, ¿será que está aquí Lavi? Bueno, ojalá que sí, ¿no? Yo espero que sí. Y esto dice así: mariposas. Un nimbo de inestabilidad alada se me desgrana en mariposas. Revoloteos internos me agitan temblorosa y en todo el cuerpo siento el palpitar de alas que roza mis neuronas, produciéndome sismos, sequías, inundaciones. La lluvia de colores no encuentra su sosiego y vuela, vuela, vuela en mi jardín de adentro en donde faltan flores. Escucho muy atenta su plática sin voces, lenguaje con sonidos volátiles de antenas. Yo busco descifrarlo para encontrar en el tumulto alado la melodía tranquila de una vida plena, estable en el cariño que todo mi yo encierra. ¿Me ayudas a encontrarla tú?
que hasta tu nombre perfuma a primavera. Muchas gracias por su atención. Es para nosotros un gusto. No sé si mis compañeras tengan algo más que comentar. Si hay preguntas del público, nosotros tenemos obsequios para ustedes. No son libros de la maestra Lavi. Ojalá pudiéramos tener, como dijo Miriam, ese fondo editorial en donde pudiéramos reproducir todo ese material que no está ya disponible. Pero sí traemos obsequio porque siempre que nos regalan un libro, eso nos hace como más cercanos a que lo podamos leer, ¿no? O al menos tenerlo ahí y decir, bueno, me lo regalaron, a ver, un día de estos lo leo. Entonces, obviamente, si hay algún comentario, quisiera que brindáramos un aplauso a la maestra Rosy, a la maestra Loli, que son representantes de esa magia que representa Lavi para el mundo de las artes, de la cultura y sobre todo de las letras. Y bueno, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí presentes, que puedan escuchar nuestro quehacer, ¿verdad? Tan simple y tan presente para profundizar en la obra de la maestra Lavi. Un detallito nomás, ¿sí? Quisiéramos más, pero bueno, téngannos paciencia. Quizá próximamente podamos tener más aproximaciones a la maestra Lavi. Pero es sincero, es atento y es lleno de orgullo de saber que ella habitó también estas calles y que es parte de el andamiaje, también la parte educativa, ¿no? Que su primer trabajo como maestra fue acá, de todo lo que dejó en sus alumnos, en cómo se dedicó a ser esa maestra de música que permitía que esa misma estructura del lenguaje estuviera en el devenir de la vida de los niños, ¿no? En ese momento, y que ahora imagino han de ser adultos que la recordarán pues entrañablemente. Entonces, pues nada, un gusto y un placer que nos hayan escuchado. ¿Hay algún comentario, queja o sugerencia? Se acepta. ¿Sí? Si no, podemos pasar a la... No, pues felicitarlas, la verdad, qué maravilla, qué mesa tan increíble. La verdad, esto es un homenaje, o sea, recuperar y recordar y remembrar, eso es el homenaje. Releer, leer y releer obras de este tipo que nos permiten acercarnos a alguien tan extraordinario. Y bueno, es que en esa familia, pues cómo no, desde su mamá. Yo tuve la suerte de ser alumno en el kinder así, de la maestra Lavi, pues en ese hogar, ¿cómo no va a crecer esa sensibilidad artística y esa capacidad de crear cosas? Entonces, nunca se me va a olvidar ver a su mamá tocar el piano en el kinder y todo de niño así, ay, así se crea la música, wow, así se compone y se crea ese armoniza. Bueno, felicidades a la mesa, verdaderamente muchas gracias por recordarnos que tenemos este nivel de creación literaria aquí en Atlanta. Algún momento, hace años, como 20 años, me tocó en la FIL escuchar hablar a Nelida Piñón en un premio y estábamos gente del público escuchándola hablar y su prosa era poesía, no era un discurso de aceptación del premio, sino era una verdadera poesía hermosa. Y yo decía, wow, esto es poesía, pero no. La prosa, aunque sea hermana de la poesía, es una asesina de la poesía. En la escuela es prosa. Y un día me acuerdo que Toño Velázquez me regañaba, no, ya no leas tantas cosas técnicas, póngase a leer también literatura, póngase a leer poesía, porque a veces, insisto, la prosa, la necesidad de leer así, mata la poesía, ¿no? Y nos recuerda hoy, gracias a sus palabras, que la verdad, qué bonita presentación hicieron, la verdad, las tres compañeras. Wow, qué fregón tener gente que pueda compartirnos algo tan bonito, recordarnos a la mesa de la línea y a toda la familia también, de paso, que les queremos mucho siempre. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades a la organización de la feria. Yo les decía hace ratito, gracias a los muchachos, o sea, no cualquier comunidad puede darse el lujo de tener espacios de esta calidad para poder escuchar cosas tan padres, y más que es una audiencia, ¿verdad? Todavía más orgullo y más gusto. Felicidades. Ojalá viera aquí más compañeros que dan las materias de literatura y lengua. Han de estar ocupados en alguna otra cosa, pero bueno, porque así se enseña, así se impronta la cultura, ¿no? Entonces, felicidades, la verdad, muchas gracias por compartirnos, y felicidades a la familia y a los organizadores de esta feria. Qué chulada, muchas gracias.
No, pues muchas gracias a usted por sus palabras, y el quehacer de la literatura es ese, ¿no? Evocarlos. Entonces, acá hay la maestra. Bueno, pues, de una manera muy emocionada y a nombre de toda la familia estamos sumamente agradecidas porque le han dado el sentido, muy sentido, a cómo era realmente Lavi, que era una maestra de corazón desde chiquilla, y bueno, era muy empática con los poemas que ella leía de otras personas. Y recuerdo que cuando estaba dando clases en su facultad, había unos alumnos que estaban intercambiando quiénes iban a ser sus maestros próximamente. Y entre ellos, uno, que no sé cómo se llama, le dijo a otro: ay, ¿sabes qué? Enamórate de Lavinia. Ay, esa frase. Y ahorita que estoy escuchándolo, ay, me estoy enamorando más de mi hermana. Así que es una manera tan sencilla y tan sensible de acercarnos de una manera poética a lo cotidiano. Diariamente nos llamábamos por teléfono y en una ocasión me dijo: mira, tengo unos nuevos poemas. Me encontré en el pasillo de su departamento. El aire llevaba un guante, sabrá Dios de quién era, pero el guante ahí se lo llevaba el viento. Inmediatamente hizo un poema de ese guante. No sé en cuál de todos sus libros está el poema de un guante. Y el guante estaba sentada o algo estaba haciendo, hizo un viento y empezó a volar una hoja blanca. También dijo: este es el lienzo donde voy a plasmar un poema. Y se puso a escribir. Y como yo le decía a la maestra Marche, que era tan espontánea, que cuando iba a un restaurante, ¿no?, donde estuviera, lo que encontrara escribía en pedazos de papel de estraza, de envoltura del virote, en servilletas, en lo que podía, ahí escribía. Y tenemos la promesa de reunir todos los poemas inéditos que tiene ella, pero apenas hasta hace poquito tiempo pudimos rescatar sus cosas, entonces nos vamos a dar esa tarea y les prometemos de corazón. Entonces les damos las gracias de todo corazón de a todas las personas organizadoras de estas actividades que, como dice al inicio, nos acercan a lo cotidiano, a lo poético y a lo sensible, que es lo que nos caracteriza, para no ver una manera de vivir una vida que si le damos vuelta a un periódico vemos puras cosas feas y tristes. Entonces vamos viéndolo, lo poético y lo bonito, y aquí nos dio una muestra. Y pues muchísimas gracias a nombre de toda la familia. Muchísimas gracias a todo el público. Gracias, maestra. Gracias, maestra Lori, también. Y a propósito de que hablaban de la maestra Lavi Mamá, yo tengo una anécdota que siempre la recuerdo con mucho gusto, porque yo siempre hago muchas charlitas, desde niña, soy muy chistoretita. Y entonces nos estaban dando nuestro reconocimiento del kinder, ¿no? Y mi madre aquí presente se podrá acordar que todos íbamos de gala porque íbamos a hacer un vals. Pero entonces nos hicieron una fila para entregarnos nuestras carpetas, que todavía tengo la carpeta esa rotulada que hacía la maestra Marta, para entregarnos nuestros documentos, porque ya nos íbamos a la primaria. Y su mamá nos daba la carpeta, ¿no? La maestra Lavi. Yo tengo la foto ahí. Y sí, porque era la supervisora, entonces ya iba yo, ¿no? Y resulta que todos los niños agarraban la carpeta y se iban, ¿no? Rápido. Y yo me paro enfrente de la maestra Lavi y les tiro la mano. No, hombre, todos ahí en el kinder era como de, y mi mamá, trágame tierra, ¿no? Ya está haciendo ahí su show, porque muchísimas gracias. Es un placer recibir los documentos. O sea, la maestra se quedó así como de, o sea, no se esperaba el comentario, ¿no? Y en la foto que yo guardo está esa expresión de la maestra Lavi, como diciendo, wow, ¿no? De que la pirruñita diciéndole todo ese discurso a la maestra Lavi, ¿no? ¿Y quién iba a decir que iba a estar el 2 de mayo hablando de la maestra Lavi? Eso es un gusto para mí, ¿no? O sea, todos nos vamos a hacer algo de nuestra vida y no siempre tenemos la oportunidad de regresar a nuestro pueblo. Ángeles y yo podemos atestiguar que nos salimos con la idea de no volver.
las dos tenemos esa idea, ese propósito, o sea, te vas a estudiar y no regresas, ¿no? O sea, te quedas a trabajar. Y va siendo nuestra sorpresa, nuestro karma formativo de que se regresan al pueblo y hablan de letras. Entonces, eso para nosotros también es, pues, no podemos pagarlo, ¿no? De poder estar aquí y hablar, pero no venir de invitadas, sino estar aquí, construyendo de alguna manera ese tejido de las letras en conjunto de muchísima gente, porque esto no se hace solo. Siempre hay alguien más que nos está, ya sea antecediendo o que nos va a apreciar, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a la dinámica, si les parece, para los regalos. Bueno, 4 valientes que nos hablen sobre su experiencia de la poesía en su vida. Si han leído, si quieren leer poesía, si le tienen miedo a la poesía, si no les gusta la poesía, si les aburre la poesía, o si han encontrado en la poesía pues una manera de estar. Miriam lo dijo al principio que ella no leía poesía. De hecho, la primera vez que la invitamos allá en el Antonio de la Torre, era como, pues yo no he leído poesía. Yo, pues lea poesía, vamos a leer poesía, ¿no? Entonces, 4 valientes, ok, ahí está uno, Emilio, que quieran hablar sobre la poesía en su vida. ¿Quién más? Sí, ok, Vinici, 2, ¿quién más? 3, ok, Eva, ok, 4, entonces, empezamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y yo la experiencia que tengo con la poesía es muy poca porque yo no soy tanto de poesía, soy más de narrativa. Pero hay un poema de Jaime Sabines que yo descubrí en la biblioteca Antonio de la Torre y que siempre me ha perseguido desde que entré en la universidad. Y me encanta porque yo trato a los problemas como Sabines trata al amor en ese poema. Nada más me sé la primera estrofa, por decir así, que dice: espero curarme de ti. En unos días. En unos días. Debo dejar de beber. Debo dejar de beber, de fumarte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia y soledad. ¿Te parece bien que te quiera? Esa parte ya no me la sé. No es mucho ni es poco, es bastante. A un lado de tus gentes y mis gentes, yo te he dicho es tarde y tú sabías que decía te quiero. Me encanta ese poema porque le digo, yo así trato los problemas. Yo a todos los problemas les doy tiempo, abstinencia y soledad. Y luego hay otro que descubrí después que era el de Juan Ramón Jiménez. Y me encanta porque así también me libera de los problemas diciendo, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Nuevamente, gracias. Felicidades. En mi casa, mi papá le gustaba mucho leer y crecí entre libros, ¿no? Libros por aquí, libros por acá, novelas por ahí por allá, pero poesía no. Entonces, cuando se acerca uno por primera vez a los primeros autores, a los primeros poetas, en esa feria del libro me acuerdo que Nelly de Piñón me impactó mucho porque decía, el poeta es un ángel que cae del cielo, y yo me quedé, wow, ¿qué estoy escuchando, ¿no? Cómo se rompe con el discurso tradicional y la poeta le da esa luz preciosa a la letra, ¿no? Y luego se me olvida, ya debo de comprar más poesía y luego no lo hago, ¿verdad? Otra vez, ahí vamos a la literatura costumbrista y lo que hacen. Entonces, si bien es cierto que al principio se está, es que a mí no me gusta la poesía, bueno, pues, pero me gustan las canciones, ¿no? Y las canciones son poesía, nada más le ponen música, ¿no? Y yo decía, bueno, es que sí me gusta, pero de otro modo, ¿verdad? Con música, ¿no? Entonces, ese ir y venir, y hoy, bueno, es un atento recordatorio de no te olvides, hay que leer más poesía, y aquí el jovenazo nos da un gran poeta, ¿no? Entonces, compromiso, leer más poesía. Y a veces me toca, como toda la vida me ha tocado, te toca escribir el discurso, Ana, ayúdanos con tal discurso porque viene X y Z etapa, el evento y esto otro, y yo decía, que esa facilidad que tienen los poetas para poder expresar. Yo escuchaba a veces esos súper discursos que dan políticos así, wow, ¿quién tiene esa capacidad de escribir esa no es prosa, esa es poesía? Y yo decía, ¿cómo inspirarse? No, pues leyendo poesía, ¿verdad?
Entonces voy a leer más para poder escribir un poquito mejor cuando me pidan este tipo de producciones para algún evento. Y otra vez felicidades, muchas gracias por la oportunidad. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovecho la ocasión para felicitar a ustedes y las gestiones que me imagino que tuvieron que hacer para llevar a cabo este evento. Me acerqué pues aquí al jardín y dije, bueno, voy a ver de quién van a hablar y qué es lo que tienen que decir. Entonces, desde mi ignorancia, me acerco, las escucho, me emociona el saber esta historia de la maestra, sus obras. Me emocioné por ahí con los poemas que tuvieron a bien elegir para la lectura. Me encantaría, obviamente, tener oportunidad en algún momento de leer estos poemas. Y bueno, mi acercamiento con los poemas y la poesía pues ha sido desde pequeña. Recuerdo ahorita vagamente cómo mi mamá, que por ahí anda, estudió en aquel entonces el tema de mecanografía y todo esto, y había en mi casa, todavía en mi casa, por ahí debe estar, un libro bastante grueso de pura mecanografía, de ejercicios de mecanografía, y que a mí me gustaba como pues hojearlo, y ahí me encontraba yo con poesía y me encantaba. Entonces creo que desde pequeña pues esta forma de ver la vida desde otra perspectiva me encanta, me fascina, y que por ahí también la maestra sabe que hago mis pininos en ese sentido. Entonces pues ese es mi compartir. Gracias. Gracias, Jazz. Y sí, a propósito, Emilio y Jazz escriben poesía, hacen prosa poética, y el Emilio más le hace al verso que a la prosa. Entonces, y son muy buenos, no es porque están aquí ni porque yo he sido su maestra de creación literaria, sino son muy buenos. Adelante, Eva, por favor. Pues quisiera felicitarlas por estar ahí, porque estar enfrente y hablar es difícil. Desde aquí también yo estoy nerviosa. Pero quisiera compartir que mi acercamiento con la poesía no es tanto de leerla, sino de escribirla, porque, bueno, el intento de escribir poesía, porque pues a veces sí entiendo, no sé bien cómo explicar con algunas palabras bien, no sé a veces cómo compartir bien mis sentimientos con las palabras, y escribo poesía para como las emociones que estoy sintiendo pues en el momento, o algo que traigo así, y pues eso es mi acercamiento con la poesía. No, pues qué bárbara, tan jovencita y ya enriqueciendo el canon literario, eso está bien. Sin miedo al éxito, Eva, sin miedo al éxito. Tú puedes tanto plasmarlo en palabras como hablarlo en público. Acá parece que se nos complica, pero no, ya vamos superando el miedo. Bien, y bueno, a propósito, ahorita les hacemos entrega de sus obsequios, son 4 libros que traemos para ustedes, pero antes le quiero pedir a la regidora de Cultura y Educación, la querida Miriam, que pase, porque tenemos un obsequio para las hermanitas de la vida, ¿sí? Para la maestra Rosy y para la maestra Lola, a propósito de la vida. Sí, nos paramos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy, el día de aquí, con este gran homenaje para la maestra Lavinia. Y también comentarles, agradezco a mi compañero regidor, el doctor Tomás, por acompañarnos. Y me gustaría que la familia pudiera pasar al frente, por favor. La recorremos, nos subimos. Vamos a entregar este gran reconocimiento que a la letra dice así: el gobierno de Autlán y el comité organizador de la Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura
Autlán de Navarro 2026, otorgan el presente reconocimiento póstumo a la maestra Lavinia Cuevas Cepeda por la vida y obra de la poeta autlense, como homenaje póstumo en el marco de la Cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura, Autlán del 2026. Lo firma su servidora Miriam Luján Espinosa, nuestro presidente Gustavo Salvador Robles Martínez y nuestra compañera regidora Jessica Patricia Limón Soltero. Es para mí un honor entregar este reconocimiento a la familia. Acá. ¿Se pueden pasar todos al frente? Ok. ¿Qué va? Todos acá, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Listo, gracias. Con este mismo tenor vamos a entregar los siguientes reconocimientos para nuestras compañeras. Sí, para Miriam Judith Vaca Gaviño. Para Marcela García Rojas. Para María de los Ángeles Pelayo Hernández. Pues muchísimas gracias. Otra foto. Muchísimas gracias por este gran evento. Gracias a la familia de la maestra Lavinia. Un placer para nosotros. Un legado autlense para todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla, de ser sus alumnos, y también para los que no, a conocerla a través de sus libros, de sus poemas. Y me encantó el tema de la mariposa, me llamó la atención porque yo lo vi como un símbolo de transformación. ¿A dónde puedo volar cuando en realidad no puedo volar? Pero la mariposa me dejó esa semillita y voy a empezar a trabajar yendo a un taller. Sí, yendo a un taller para poder también expresar mis sentimientos, como dijo Eva, ¿verdad? Lo que no puedo expresar, pero a través de ahí. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias al comité organizador, a mi compañero Memo Tobar, a nuestros compañeros de comunicación, y pues continuamos con los eventos de la Cuarta Feria Municipal del Libro. Gracias.